a nivel de pene, a nivel de ano e incluso a nivel de boca. Todas estas deben ser interpretadas como ETS y estudiadas en consecuencia. Si después no lo son, mejor para el paciente. ¿Cuáles son estas enfermedades? A la cabeza la sífilis, sobre todo si estas úlceras no duelen, pero si duelen, habría que considerar con menos frecuencia chancroide o linfogranuloma venéreo. Otra forma muy común de presentación es secreción genital. Aquí hablamos de secreción uretral, hombre-mujer, o secreción anal en ambas. Vamos a ver también que hay formas de faringoamigdalitis. Y aquí lo que vamos a pensar es uretritis o cervicitis, y pensaremos en Neisseria gonorrhoeae, clamidia, etc. Algo que no resulta muy difícil diagnosticar, porque suelen ser los pacientes los que nos informan el diagnóstico, son cuando aparecen ampollas genitales dolorosas. Sobre todo si no es el primer episodio, el paciente que ya lo conoce sabe que tiene un herpes genital. Es más complejo la primera vez que aparece, en lo cual hay que confirmar el diagnóstico. Algo que tampoco tiene mucha complicación, las verrugas genitales producidas por el papilomavirus humano. Y algo que llama la atención, porque cuando yo lo cuento, lo que menos se parece es una ETS, son las mujeres con dolor pelviano, y esto es lo que corresponde a una enfermedad pélvica inflamatoria, previamente conocida como pelviperitonitis, de la cual voy a hacer comentarios porque es muy importante entender que estas mujeres no tienen apendicitis, lo que tienen es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Me siguen escuchando bien hasta ahora? Sí. Bueno, vamos a empezar por la más famosa. Esto sería la madre de todas las ETS, la que están de moda, las madres de las batallas, de los estadios, etc. La sífilis es una enfermedad que ustedes ya conocen previamente por su pasada por microbiología. La única espiroqueta o treponema que nos interesa a nosotros es la pallidum pallidum, que es la que produce sífilis. Las demás no tienen transmisión sexual y son muy poco frecuentes. Y la característica del treponema pallidum, que es muy interesante para comprender además su patogenia, es que tiene una forma medio de gusano y que tiene algunos filamentos flagelares y motores que le permiten un movimiento, y este movimiento lo que le permite, una vez que entra en contacto con la mucosa, es deslizarse entre las uniones endoteliales de las células, generando un pasaje a la sangre, pero no lo hace rompiendo mucosa, sino pasando alegremente entre la unión entre dos células. Algo realmente muy interesante. Una vez que hizo la penetración por mucosa o lesiones de piel, hace una replicación local y de ahí pasa a la diseminación linfática y hemática. Y esto incluye, y vamos a ver después la importancia de esto, la invasión del líquido cefalorraquídeo. Bueno, después tiene una serie de cosas muy típicas de estas bacterias, que es activación de macrófagos, evasión de la respuesta inmune, etc. Tiene una cierta cuestión de latencia, es decir, puede mantenerse en forma latente y reaparecer al tiempo después. De manera que es una enfermedad que una vez que uno se la contagia, es posible que si no se la detecta y se la trata correctamente, tenga consecuencias a largo plazo, que son las sífilis tardías o terciarias que vamos a comentar después. Cuando yo digo que hay un aumento en los últimos años, tengo que tener cuidado de diferenciar el aumento real de mi percepción en un consultorio. A veces coinciden, a veces no. Uno puede ver muchos pacientes de una patología porque se dio la casualidad que vengan todos juntos, porque le derivaron los pacientes, etcétera, etcétera. Pero es muy feo decir, hay mucha frecuencia porque yo lo veo. Eso es una percepción, uno tiene que confirmarlo. Y para confirmarlo hay que ir a los datos epidemiológicos del país. Acá les estoy mostrando del boletín de respuesta del VIH y ETS de Argentina, que suele publicarse a fin de año, todos los años, las tasas de incidencia de sífilis en población general. Esto surge de las notificaciones. La sífilis entra en la lista de enfermedades de notificación obligatoria. Obviamente la obligatoriedad no es perfecta, no todo lo que se ve se notifica. Vemos la punta del iceberg, pero representa bastante bien la realidad del país. Y aquí lo que estamos viendo es cómo en los últimos años esta incidencia ha aumentado notablemente y no volvió a bajar, con lo cual confirmamos mi percepción
de que hay más sífilis que antes en la Argentina. Les aclaro, en la Argentina y en el mundo. Este es un problema mundial. La sífilis tiene un problema para la mayoría de los médicos, es algunos prejuicios que venimos arrastrando pensando que es una enfermedad de pobres, de promiscuos, de gente joven y más de hombres y mujeres. Fíjense, cuando uno desglosa los datos de sífilis en Argentina entre mujeres y hombres y grupos etarios, ve que hay grupos etarios donde hay más mujeres que hombres. Fíjense, el grupo de 20 a 24 y de 25 a 29, y también ve que no respetan ninguna edad. De hecho, esto vamos a ver sífilis por arriba de los 50, por arriba de los 60. El prejuicio habitual es que después de los 50 o 60 no hay más sexo. La sífilis se encarga de recordarnos que la vida sigue. Así que ojo con los diagnósticos por prejuicios. Las mujeres, los hombres, los ricos, los pobres, los jóvenes, los viejos, todos podrían tener sífilis y no es bueno descartarlo por la cara del paciente. Vamos a ir viendo cuáles son las diferentes situaciones. Ya habíamos visto cómo la sífilis, el treponema, logra penetrar y replicarse, pasar a sangre, líquido cefalorraquídeo, etc. Lo primero que vamos a ver en un periodo que va a ser aproximadamente entre 10 y 90 días es la aparición de los famosos chancros de inoculación. Acá lo que estamos viendo son úlceras genitales, vemos dos, que se están tocando por el borde. Esto es lo más recontratípico que les puedo mostrar, pero no siempre lo van a ver así. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser varias. El fondo suele ser limpio, los bordes sobrelevados y si uno lo comprime, la base está indurada. Y la otra pregunta, la otra clave que podemos resolver es preguntar al paciente si le duele. Si le duele, debe ser otra cosa. Si no le duele, prácticamente nos confirma la sífilis, porque úlceras genitales de fondo limpio, borde sobrelevado, induradas y no dolorosas son muy características de la sífilis. Si este paciente ha tenido relaciones sexuales no protegidas en los últimos 90 días, o sea, el periodo de incubación de la sífilis, ya prácticamente le podríamos poner el sello desde la clínica. Por supuesto, nos falta la confirmación. Estas úlceras tienen un problema, que es que la sífilis tiende a mejorar espontáneamente y a veces los pacientes reciben tratamientos no útiles, cremas locales, etc. Pero el paciente en los siguientes días va mejorando y uno podría confundir esta mejoría con una respuesta a un tratamiento que nunca tendría que haber tenido el paciente. El problema es que los pacientes pueden volver en un plazo de 14 días a un mes con manifestaciones cutáneas mucho más floridas, las famosas lesiones maculopapulosas que comprometen palmas y plantas, a la cual además se van a agregar adenopatías y probablemente volvamos a ver lesiones genitales. Todo esto configura el cuadro de la sífilis secundaria. La mayoría de los médicos que vean esto o van a reconocer la sífilis, o van a ir a estudiar, o van a pedir ayuda, porque nadie deja a este paciente con un tratamiento sintomático. Así que en esta etapa en general la sífilis no se escapa. Pero el problema es que la sífilis es muy proteiforme y puede dar formas un poco más complejas de interpretar. Por ejemplo, en esta placa que tenemos a la izquierda, esta chica jovencita, con estas lesiones casi vesiculares diseminadas, alguien podría confundirlas con varicela. La varicela, les recuerdo, es polimorfa, es decir, conviven mácula, pápula, vesícula y costra. Cuando esto es monomorfo, sospechen que no es varicela, esto es sífilis. Y a la derecha, un caso más habitual, un paciente que refiere estas lesiones con prurito, podrían confundirse con reacción alérgica. Todo esto va a mejorar con tratamiento sintomático y son sífilis que se nos pasan de largo. Por lo tanto, primer mensaje de esta charla: si ustedes ven un paciente con una lesión cutánea o genital y no tiene un diagnóstico fácil a la vista, estudien sífilis. No importa las características socioeconómicas del paciente, hay que descartar primero sífilis y después seguir con el resto. Visto estos ejemplos clínicos, vamos a ver cómo es la evolución de la enfermedad a partir de su exposición al treponema pallidum. En los primeros 10 a 90 días de la incubación vamos a ver los datos de sífilis primaria que van a mejorar y entre las 4 y las 10 semanas posteriores se van a manifestar como sífilis secundaria.
Una vez que desaparecen los síntomas de la secundaria, estoy diciendo pacientes que no son tratados. Esta es la evolución natural. El paciente entra en una situación de latencia, esto es, no tiene ningún cuadro clínico, que si está dentro del primer año de la infección se lo denomina sífilis latente temprana. Características de estas tres etapas, primaria, secundaria, latente, temprana: por un lado, su transmisión es sexual o vertical, y por el otro, durante este periodo, además de sangre, la invasión puede comprometer al sistema nervioso central, pero afortunadamente más del 80% de los pacientes en esta etapa no tienen manifestaciones clínicas, con lo cual podríamos decir que es muy poco frecuente ver meningitis por sífilis en la primera etapa de la sífilis. Si la sífilis latente dura más de un año, se convierte en latente tardía. Aquí la infección empieza a bajar por transmisión sexual, pero se mantiene vertical, y si nadie se dio cuenta y no lo trató, el paciente va a entrar en la llamada sífilis terciaria, que se presenta más de 10 años después, que son manifestaciones autoinmunes y no son demasiado infecciosas. Entonces, vamos al paciente. Pacientes con sífilis primaria y secundaria. El cuadro clínico, les recuerdo lo que ya vimos: en la primaria, úlceras genitales con fondo limpio, bordes indurados e indoloras, y en la secundaria, lesiones cutáneo-mucosas con compromiso de palmas, plantas y adenopatías. Con esta sospecha clínica nosotros tenemos que pasar a hacer el diagnóstico, y los diagnósticos en sífilis difieren un poco de los diagnósticos en otras patologías infecciosas. Recuerden que treponema no tiene una tinción que le permite identificarla como hacemos con Gram, Grocor, Quillo, etc. Y por otro lado, no se puede cultivar treponema en laboratorios comerciales, solo se hace en estudios de experimentación y en general es a través de inoculación en conejo. Por lo tanto, las herramientas que ustedes aprendieron en microbiología, que es directo y cultivo, acá no las van a tener. ¿Y cómo las reemplazan? El examen directo se puede hacer por una técnica de campo oscuro, lo cual requiere un microscopio especial y personal entrenado, así que no es muy habitual tenerla. Este hospital tiene un centro de referencia de sífilis que sí lo hace. Van a ver que cuando estén trabajando en el sector privado no siempre lo van a tener. Descartemos al cultivo, que nadie lo puede hacer, y el siguiente paso del diagnóstico microbiológico es el método indirecto, o sea, la serología, que es el pilar del diagnóstico de la sífilis. Tenemos pruebas de tamizaje o screening que son no treponémicas, las famosas BDRL. RPR se usa muy poco en la Argentina, y si esta prueba es positiva, pasa a confirmarse por una prueba treponémica, o sea, la FTA. Las pruebas no treponémicas, como buenas pruebas de tamizaje o screening, son muy sensibles, o sea, tienen muy pocos falsos negativos, y las pruebas de confirmación son muy específicas, o sea, tienen muy pocos falsos positivos. De manera que combinando ambas, y ahora les voy a mostrar cómo se hace, vamos a tener el diagnóstico de sífilis. El siguiente paso, todavía no muy difundido en la práctica diaria, es la biología molecular, y consiste en la secuenciación para encontrar restos de material del treponema, y a través de una reacción de cadena de polimerasa definir que ahí está. ¿Por qué no está muy difundido? Porque todavía no está validado, como si lo hacemos con las PCR, por ejemplo, de herpes o citomegalovirus. Todavía le falta un poco de recorrido y solo se hace en los centros de referencia. Cuando lo tengamos disponible, va a ser una herramienta muy efectiva para este manejo. Mientras tanto, seguimos utilizando métodos serológicos. Este cuadro les muestra las diferentes combinaciones serológicas y su correlación con cuadros clínicos de diagnóstico. A efectos de este cuadro, la BDRL la estoy expresando como cuantitativa. Las BDRL pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas está expresada en cruces y cuantitativa en diluciones. Siempre es mejor trabajar con diluciones, porque la cualitativa puede ser difícil de interpretar. Cuando hablamos de cuantitativa por diluciones, las consideramos positivas por arriba de 2 o 4, y negativa puede ser 0, o incluso 2 puede ser interpretada como negativa en cierto contexto. Fíjense, si yo tengo un paciente que tiene una BDRL positiva, vamos a
Por la experiencia que tenemos, estamos hablando de redes de 32, 64, de ahí para arriba. Si esta BRL es positiva, como sabemos que el tamizaje es sensible y poco específico, tenemos que confirmarlo con una FTA, prueba de confirmación, y si esta es positiva, nuestro paciente tiene sífilis. Si tiene lesiones actuales, es una sífilis en este momento. Si no tiene nada, no tiene síntomas, pero tiene estas dos serologías positivas, esto es una sífilis pasada, o sea, latente. Los pacientes que tienen sífilis con BRL positiva, con el tiempo la negativizarán. En cambio, la FTA no negativiza nunca, es el marcador de sífilis previa. Cuando hablen de hepatitis, van a encontrar un paralelo con anticore. El anticore nunca negativiza y nos dice que el paciente alguna vez tuvo sífilis. Por lo tanto, BRL negativa con una FTA positiva habitualmente habla de una sífilis tratada. Ahora, ¿qué pasa si el paciente lo interrogo y dice que nunca tuvo sífilis y nunca se trató? Las otras opciones son que el paciente esté en periodo de incubación de la sífilis, por lo tanto no llega a positivizar la BRL, pero a veces sí la FTA. Puede que la sífilis sea muy tardía, pero esto es muy raro realmente, o puede que sea una sífilis reciente que cuando se hace el estudio de laboratorio tiene el conocido fenómeno de prosona, que es algo que ustedes habrán escuchado cuando cursaban microbiología, y que consiste en un exceso de antígeno que hace precipitar la reacción. Los laboratorios, para prevenir este problema, hacen diluciones para evitarlo y, en teoría, un laboratorio no tendría que confundirse por una reacción de prosona. Un comentario que voy a hacer acá, por si ustedes empiezan a leer, cosa que yo aplaudiría. En Estados Unidos se utiliza una técnica que se llama invertida, en el cual en vez de hacer una BRL y después confirmar con FTA, lo primero que hacen para el diagnóstico es una FTA, que si es positiva, consideran al paciente con sífilis y hacen BRL, pero básicamente para hacer un seguimiento del tratamiento, porque vamos a ver que la BRL se negativiza con el tratamiento. Esta estrategia solo la usa Estados Unidos, no se usa en el resto del mundo. Es bueno que la conozcan para que se ilustren. Y esa situación donde pueden tener una FTA antes que una BRL. El concepto importante es que no es que ustedes van a mejorar el diagnóstico usando FTA antes BRL porque positiviza antes. La ventana es muy chica para esto y no se justifica. También podría ser que tengan una BRL positiva y cuando van a hacer la FTA, esta es negativa. Acá lo primero que hay que entender es que el paciente no tiene sífilis, porque la FTA es lapidaria en este sentido, y habrá que ver por qué tiene BRL positiva en vez de con FTA negativa. Estos falsos positivos se pueden explicar por diferentes patologías. La más común es el síndrome antifosfolipídico, porque acuérdense que la BRL se hace con antígeno de cardiolipina, y en el fosfolipídico lo que hay es cardiolipina, así que es un ejemplo típico de falso positivo. Otro podría ser, que esto ya es más complejo de interpretar, en el HIV agudo, porque las alteraciones inmunológicas pueden positivizar una BRL, o incluso en el embarazo. Siempre recuerden que en estas dos situaciones esta BRL va a ser muy bajita. No hay falsos positivos de 32-64, suelen ser de 4, 8 con toda la furia. Y si los dos son negativos, el paciente no tiene nada, salvo que tengamos la mala suerte de pescar a un paciente en medio de la incubación, pero esto es realmente rarísimo. Bien. Bueno, hecho el diagnóstico, habrá que tratar al paciente. El tratamiento de elección para la sífilis es la penicilina. Afortunadamente, aún hoy el treponema es sensible a penicilina. Y las dosis ya ha pasado los debates de 2, 3, 4. Hoy todos acordamos en que una sífilis primaria o secundaria se trata con penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades. Hay cuestiones como la alergia a los betalactámicos, que requieren tratamientos alternativos como la doxiciclina oral, que es más largo tiempo, y con un índice de recaída que obliga a vigilar al paciente. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque la alergia a penicilina es un fenómeno muy raro. Y dentro de esa rareza, la única que nos preocupa son las alergias graves, o sea, aquellos pacientes que han tenido anafilaxia o
compromiso de la vía aérea. Todos los demás, los que tengan urticaria, picazón, etcétera, se pueden tratar con penicilina teniendo cuidado de control del paciente y uso de antialérgicos. Esto es muy importante porque si el paciente se dice alérgico y ustedes no interrogan correctamente, resulta que la alergia era porque pensó que era alérgico porque lo vomitaba, no se rían, esto es muy habitual, ustedes van a privar al paciente del mejor tratamiento sin ninguna base. Hay otra opción para los alérgicos, estas se las comento aunque lo van a ver hacer poco, que es el uso de cefalosporina de tercera generación. ¿Por qué hacemos esto? Porque la reacción cruzada entre cefalosporinas de tercera generación y penicilina es menor al 3%, ya es un riesgo ínfimo, que a mí me permitiría utilizarla, y aunque algunos médicos preferirían evitarlo por los riesgos legales. De todas maneras, cuando ustedes van a utilizar estos antibióticos en pacientes con algún antecedente de alergia, lo van a hacer en lugares de cuidado, si no lo van a mandar a la casa que un enfermero le ponga la penicilina, sino que lo van a hacer en un lugar donde puedan atenderlos si hay algún problema. Esta es la precaución que uno tiene que tomar. Hay un dato que no puedo dejar de mencionar, que hay pacientes no alérgicos que van a recibir la penicilina y en las siguientes 2 horas van a hacer un cuadro de fiebre, exantema cutáneo, hipotensión. Esto no debe ser interpretado como alergia. Cuando un paciente tiene una sífilis primaria, recuerden que tiene treponema en sangre y que la penicilina va a producir destrucción de estos treponemas y una reacción inflamatoria que se puede manifestar en forma cutánea y con fiebre. Esto se lo conoce como reacción de Harris-Herxheimer, que son quienes la describieron originalmente. Esto no es una alergia, hay que explicarle esto al paciente. Primero se tiene que convencer el médico, por supuesto, porque si pensamos que es una alergia, los vamos a privar de antibióticos para toda la vida. Este paciente van a ver que si tiene que recibir otra dosis posterior de penicilina, al no haber más treponema en sangre, este fenómeno no se va a repetir. Los pacientes deben ser seguidos para evaluar el éxito terapéutico. El éxito terapéutico consiste en que el paciente desaparezca las lesiones, pero a diferencia de la evolución natural que comenté antes, esto lo hace rápidamente. En 24 o 48 horas desaparecen las lesiones genitales o cutáneos. Para confirmar esta mejoría hay que hacer una BRL a los 6 y 12 meses para garantizar que está descendido. El descenso puede ser a 0 si tenemos suerte o puede mantenerse en 2, 4, que no hay problema. El asunto es que si reaparecen los síntomas o este título empieza a aumentar en vez de bajar, vamos a hablar de fallo terapéutico. Aquí hay que ser muy cuidadoso porque esta es una enfermedad que no deja inmunidad y muchas veces el fallo o la reaparición de síntomas se vincula a reinfecciones, así que debemos interrogar a nuestro paciente para estar seguro que no se infectó de vuelta. ¿Qué hacemos con el fallo? Se los cuento después porque forma parte de otro tema que voy a comentar más tarde. Una situación muy común que van a ver ustedes es la llamada sífilis latente. Perdón, me están escuchando, ¿no? ¿Alguien? Sí, doctor. Si el problema de esto es que uno no ve qué hace el público, entonces estarán, no estarán, en fin. Bueno, la sífilis latente consiste en un paciente que tiene confirmación serológica, esto es BRL-FTA positiva, pero no tiene síntomas. Es muy común. Se la clasifica en 2 tipos porque de la clasificación esta va a depender nuestra conducta terapéutica. Llamamos temprana aquella que tiene menos de 1 año de evolución a partir de la infección y tardía las que tienen más de 1 año o no tenemos manera de saber qué es, entonces la consideramos tardía. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo tenemos que tratar de identificar el momento que se infectó. Y entonces le preguntamos al paciente si tuvo cuadros clínicos sospechosos, o sea, erupción cutánea, lesiones genitales, cosas que no fueron interpretadas en su momento, pero ustedes ahora podrían decir que esto fue la infección primaria o secundaria. También es útil la historia de situaciones de riesgo. Algunos pacientes recuerdan la vez que tuvieron una relación no protegida, una noche, etcétera, etcétera. Otros no recuerdan porque han sido tantas que no pueden identificarlas. Y también podemos tener la suerte a veces de que haya serologías previas.
Aquellas personas que están trabajando en relación de dependencia han hecho exámenes preocupacionales que incluyen BDRL, pueden decirnos cuándo fue una negativa. En algunas provincias, capital, por ejemplo, o jurisdicciones, debería decir, la BRL se solicita en exámenes prenupciales. O sea, podemos llegar a rastrear alguna serología previa y saber, bueno, en ese momento era negativa, así que la infección fue de ahí para acá. Eso limita un poquito los tiempos. Vamos al tratamiento. La latente temprana se trata igual que la primaria o la secundaria, esto es una dosis de penicilina de 2.400.000, y la latente tardía o de duración desconocida va a requerir 3 dosis de penicilina separadas cada una por 7 días. Nuevamente, la alergia a los betalactámicos, con todas las consideraciones que hemos hecho antes, se pueden manejar con doxiciclina. Aquí, en vez de los 21 días que hablábamos de primaria o secundaria, nos vamos a ir a 4 semanas. Les comentaba que en la infección primaria de la sífilis, si bien hay treponema en líquido cefalorraquídeo, es raro que se manifieste clínicamente. Cuando lo hace, y lo hace en etapas posteriores, se puede presentar de varias formas. Una es una meningitis aguda convencional. Cuando hablen de infecciones del sistema nervioso central, hablarán de las meningitis a cultivo negativo o a líquido claro, aquellas en las cuales ustedes no ven bacterias ni crecen bacterias. Una de las causas puede ser sífilis, porque el treponema no va a crecer ni lo van a ver. Por lo tanto, es útil cuando estudian un paciente con meningitis aguda pensar en sífilis y hacer los estudios correspondientes. También la sífilis del sistema nervioso central puede comprometer el aparato ocular en forma de idiociclitis, uveitis o neuritis óptica. Aquí es un poco más sencillo pensar en sífilis porque los oftalmólogos lo tienen como diagnóstico alternativo en cualquiera de estas situaciones. Pero los pacientes pueden, más allá de la etapa primaria o secundaria, si ya cuando están en latentes tardías, tener treponemas en el líquido cefalorraquídeo y no tener síntomas, es decir, tenemos formas asintomáticas. ¿Cómo es el diagnóstico? Partimos de un paciente con sífilis, esto es BDRL-FTA positiva en sangre, y a esto le agregamos un examen de líquido cefalorraquídeo obtenido a través de una punción lumbar. Acá lo que buscamos es una BDRL reactiva, acá no nos importa el título, lo único que queremos saber es que sea positiva, y puede o no tener aumento de células o aumento de proteínas. No siempre aparece, si aparece, más fácil. Entonces, si yo tengo una enfermedad cuyo diagnóstico depende de una punción lumbar, pero además sé que muchos pacientes no tienen síntomas, la pregunta es ¿a quién voy a punzar? Empezando por los que tienen síntomas, que son los más fáciles, aquellos que tengan en medio de su sífilis un cuadro neurológico, como meningitis, u oftálmico, como los que marqué arriba. Este paciente deberá recibir una punción lumbar con búsqueda de BDRL en líquido cefalorraquídeo. Los pacientes que comenté en la etapa primaria o secundaria, que no responden al tratamiento con penicilina, la explicación más habitual es que estos pacientes tienen mucho treponema en líquido cefalorraquídeo, que la penicilina benzatínica tiene un mal pasaje por la barrera hematoencefálica y que esto explicaría por qué esta droga ha tenido un fallo. Y finalmente, los pacientes con VIH, originalmente pensábamos que VIH y sífilis como coinfección tenía mucho riesgo de neurosífilis y los punzábamos a todos. Hoy sabemos que esto no es así y se define mejor quién es el paciente con VIH y que merece una punción lumbar para confirmar o descartar una infección del sistema nervioso central. Suelen ser pacientes con síntomas neurológicos y además con bajo CD4 y alta BDRL. O sea, podemos identificar ese grupito y no andar punzando a todos nuestros pacientes VIH. Hecho el diagnóstico, pasemos al tratamiento. Ya dijimos que la penicilina benzatínica no es útil por su escaso pasaje a la barrera hematoencefálica, la que sí funciona es la penicilina G sódica. El problema es que acá hablamos de una medicación de vida media corta que va a requerir administraciones cada 4 horas durante 10 días, de manera que es complejo tratar esto porque suele requerir internación, pero es la única opción que tenemos.
En los pacientes alérgicos hay una opción que es la desensibilización, que es aplicar pequeñas dosis de penicilina para ir desensibilizando al paciente. Y la otra opción que tenemos, como mencioné previamente, es el uso de cefalosporina de tercera generación, como Ceftriaxona, excelente pasaje, líquido cefalorraquídeo, y si lo vamos a hacer, las mismas consideraciones que hice anteriormente. Esto se hace en un lugar donde yo pueda, si hay algún problema, intubar al paciente, pasar la adrenalina, etc. Así que esto es para pensarlo bien y buscar dónde hacerlo, no para hacerlo en cualquier lugar. Los pacientes que hemos relatado hasta ahora son bastante frecuentes de ver. Yo prácticamente he visto todas estas manifestaciones. Lo que sigue es lo que sucede 5 a 30 años después de la infección primaria y que es lo que yo no voy a ver porque estos brotes de sífilis actuales van a mostrar esto de acá a un tiempo en el cual yo esperaría no estar trabajando, pero ustedes sí lo van a ver. Por lo tanto, tienen que prepararse para esto. Esto sucede 5 a 30 años luego de la infección primaria. Se manifiestan a 3 niveles: sistema nervioso central, cardiovascular y piel. El sistema nervioso central pueden tener compromiso meningovascular. Básicamente esto es una vasculitis, afecta a pequeños vasos y por lo tanto se va a portar como un accidente cerebrovascular. Los pacientes van a debutar en forma brusca con hemiplegia, convulsiones, afasia. La otra forma de compromiso del sistema nervioso central es parenquimatosa, con lesión celular, y acá vamos a tener parálisis general progresiva y tabes dorsal. La aorta ascendente puede tener aneurismas. Esto es a diferencia del aneurisma aterosclerótico, que suele más ser de aorta descendente o de aorta abdominal. Y a nivel de piel se van a dar unas lesiones llamadas gumas, porque son lesiones aneuromatosa con consistencia gomosa. Todo esto tiene que ver sobre todo con la reacción inmunológica al treponema persistente, pero de todas maneras su tratamiento también implica el uso de penicilina en 3 dosis, como si fuera una tardía, para disminuir el inóculo responsable de la reacción inmune. Otro problema que nos plantea la sífilis es la sífilis congénita, es decir, las mujeres embarazadas se contagian de sífilis y a su vez contagiarían a sus hijos. Aquí tenemos en el cuadro de la izquierda la evolución de la positividad de sífilis en pruebas de tamizaje en personas gestantes. Fíjense cómo aumentó en los últimos años y paralelamente las tasas de sífilis congénita. No se dejen engañar por esa caída que hace la sífilis congénita en el año 2020 y 2021, porque esto corresponde a la etapa pandémica donde la vigilancia se concentraba en COVID y es posible que tengamos un sesgo o un subregistro en función de este fenómeno. Así que no crean que mejoró mucho, sencillamente es posible que tengamos datos equivocados. Otros dicen, bueno, lo que pasa es que la gente en esa época no salía. Bueno, esto es relativo, pero que la sífilis ha crecido en Argentina en todos los niveles, incluyendo embarazo y niños, no les quepa ninguna duda. A los efectos de esta charla, yo voy a hacer algunas consideraciones sobre sífilis y embarazo y no voy a hablar de sífilis congénita, que corresponde a pediatría. En la Argentina está puesto casi como obligatorio que las mujeres embarazadas tengan pruebas serológicas de BRL al inicio del embarazo, en la semana 28 a 32, y si el embarazo se prolonga previo al parto. O sea, estamos buscando durante todo el embarazo descartar el riesgo que se haya contagiado a esta persona de sífilis. Una vez que la identificamos, vemos en qué estadio estamos, como vimos antes. Las que son primaria, secundaria y latente temprana, es decir, aquellas que las personas no embarazadas tratamos con una dosis de penicilina benzatínica, acá lo vamos a hacer con 2. No tengo ningún estudio que muestre que 2 es mejor que 1 y nunca lo vamos a tener porque desde el punto de vista ético es muy difícil de hacer. Originalmente se planteó esto y se mantuvo esta recomendación, o sea que las mujeres embarazadas reciben 2 dosis, y lo vamos a seguir haciendo así porque es muy difícil, insisto, hacer un estudio con voluntarias que acepten que le den una dosis o 2 a ver cómo les va. Esto es muy complejo. Las latentes tardías o de duración desconocida van a recibir las 3 dosis convencionales, y aquellas alérgicas, como no podemos utilizar tetraciclinas en pacientes embarazadas, dependeremos sí o sí de la desensibilización.
Siempre recuerden la importancia de confirmar esta alergia con un muy buen interrogatorio. No utilicen pruebas de alergia porque la prueba de alergia en esta situación puede llegar a desencadenarla, así que no es negocio. ¿Alguna pregunta de sífilis? Porque voy a cambiar de tema. Aprovechemos el pequeño intervalo. Doc, yo quería consultarle acerca de lo que es la prueba de la BDRL. Las diluciones dijo que son positivas más de 2, ¿no? Las diluciones, como buena dilución, es geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Un paciente tratado, por ejemplo, que tenga 128, yo esperaría que en el control tenga 0, pero a veces el control es 1, 2, 4. Esto depende del tiempo que yo haya tardado en detectarlo y tratarlo. Cuanto más precoz es, más rápido negativiza. Pero si yo agarro un paciente con la sífilis latente, que tenía 128, 256, lo trato y se va a 2, yo sé que no va a bajar de eso. Entonces, para mí eso es un negativo en el contexto de ese paciente. Ahora, si ustedes toman un paciente del cual no saben absolutamente nada y su BDRL es 2, tienen que hacer una FTA. Si la FTA es positiva, tienen que interrogar al paciente. Si el paciente dice que nunca tuvo sífilis y nunca lo trataron, eso es una sífilis y lo tratarán en la etapa que esté. Ahora, si el paciente dice, sí, tuve sífilis de 3 años, me dieron penicilina y ahora estamos con 2 de BRFTA positiva y no hay manifestación clínica, yo voy a considerar una sífilis tratada cuya BRL quedó baja. Si tiene 1632, en la circunstancia de que estuvo tratado, eso es una recaída y la voy a tratar. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Muchas Bien. gracias. Yo tengo otra duda de sífilis, doctor. Sí. Tenía entendido, bueno, cuando puse microdos, que cuando daba 4 DILs se entendía que era falso positivo. Una No, dilución. no, 4 DILs. A ver, después que me escuchaste a mí, ¿cuándo consideras que es falso positivo una BRL? O sea, sí, lo digo porque yo fui ese caso específicamente. Fui a hacerme un testeo de control y el doctor me dijo, bueno, me mandó a hacer las pruebas, me llama y me dice, mira, tenés 4 DILs, tenés que venirte porque tenés sífilis. Yo le dije, doctor, bueno, yo tengo dermatitis, Para un poquito, para. Acá evitemos los casos personales en esto porque no corresponde. Vamos a hacerlo de otra forma. ¿Hicieron una FTA? Ahí voy, no me la hicieron. Bueno, o sea Y que vos tenés una me BRL chantaron la positiva. penicilina. Bueno, ¿y vos qué opinás de esto ahora que me escuchaste a mí? Yo le sugerí al doctor si era posible hacer una FTA y me dijo que no. Posteriormente en un control, la otra doctora me vio, también de la facultad, y me dijo, vamos a hacer una FTA. Después me Obvio. llamó y me dijo, efectivamente era un falso positivo, porque la FTA te dio negativa. Bueno, yo lamento que hayas pasado por esto, pero ya te das cuenta que el primer profesional no estuvo a la altura de las circunstancias. Asumió un falso positivo por una BRL baja y te privó de una FTA. Podemos decir en defensa de esta persona que quería bajar costos y en su experiencia 4 no es un positivo. No es un buen mensaje que transmitió a esta persona. Ustedes llévense este concepto. No importa cuánto da una BRL, siempre se confirma o se descarta con una FTA. Esa era mi duda. Bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra Doctor, pregunta? Sí. por favor, ¿podría volver a la diapositiva anterior un segundo? ¿Está? Sí, muchas gracias. ¿Para qué es esto? No, quería terminar de anotar algo de la diapositiva. Muchas gracias. Algo que no les dije. Todas estas clases, en teoría, porque no lo manejo yo, están subidas al campus virtual. El problema es que yo habitualmente, cada cierto periodo, voy actualizando las diapositivas. Entonces, alguna vez me ha pasado que los alumnos reclaman una pregunta de examen basados en la bibliografía de una clase de hace 3 años. Entonces, para evitar este problema, esta clase que están viendo ustedes ahora, además de que teóricamente sube al campus, le voy a pedir a la secretaria que se las envíe para que la tengan. De manera que me parece bien que la copien. Más de uno estará haciendo capturas de pantalla de esto. Pero van a disponer de material, no se hagan problema. Listo, muchas gracias.
Lo único que les pido es que si van a usar el material y lo hagan circular, dos cosas. Uno, reconozcan la autoría, o sea, la mía, y segundo, no lo cobren. Y si lo cobran, háganme partícipe. Y todo esto lo hemos visto, no es cosa que se me ocurren a mí. Esto nos ha pasado con mucho material nuestro. Lo hemos encontrado a la vuelta de correo, incluidos en apuntes, libros, en fin, interesante. Bueno, pero yo siempre digo que si circula tanto porque sirve, debe estar bien hecho. Muy bien, pasemos. Yo le quiero hacer, disculpe, quiero hacer una consulta, doctor, Sí. sobre la bibliografía de esto. ¿A qué libro puedo...? Cuando termine esta charla vas a encontrar toda la bibliografía en la última diapositiva. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, pasemos a una TS muy poco frecuente de ver, pero que tienen que conocerla, que es el linfoadenoma venérea, que es producida por la Chlamydia trachomatis, no por todas, sino por los genotipos L1, L2 y L3. Es muy difícil de verla porque tiene un comienzo que pasa desapercibido a casi todo el mundo, que es una pequeña úlcera genital indolora autolimitada, que en general nadie la ve. Entonces uno la busca retrospectivamente. Posteriormente a esta etapa va a tener dos tipos de manifestaciones según sean hombres y mujeres. Los hombres van a tener adenopatías inguinales unilaterales supuradas, una cosa muy curiosa, y las mujeres van a tener más abscesos rectales con fístulas y estenosis rectal. En general, la sospecha la hacemos porque la úlcera primaria no la ve nadie. Si hay un hombre que viene con una úlcera unilateral inguinal supurada, bien, y si la mujer consulta por fístulas rectales o estenosis rectal, que tiene muchas causas, algunas de ellas traumáticas, es bueno pensar un poco en linfoadenoma venérea. Cuando uno sospecha esta enfermedad, la confirma a través del cultivo o una amplificación de ácido nucleico en una muestra de secreción, y si esto es así, el tratamiento consiste en el uso de tetraciclinas o macrólidos. Insisto, enfermedad poco frecuente, pero hay que tenerla en cuenta para poder encontrarla. Famosa ETS, los herpes. Herpes genital es una enfermedad que se caracteriza por lo que ven ahí, es un ramillete de vesículas genitales, esto es pene, puede ser cuello, puede ser labios, etc. Y lo interesante de esto es el dolor que producen. O sea que si yo veo esto, el paciente dice que tiene mucho dolor, no necesito hacer más nada, mejor dicho, no necesitaría hacer más nada, y puedo decir que esto es un herpes genital. El problema es que a veces la vesícula no es mucha, sino una, o estas vesículas se rompen, coalescen y parecen una úlcera dolorosa y pueden llegar a confundirnos. Pero si uno ve este cuadro, razonablemente no hay muchos diagnósticos diferenciales. El agente etiológico es el herpes simplex, tanto el 1 como el 2. El 2 es más genital y el 1 es más oral. El 2 es más agresivo y el 1 más tranquilo. El cuadro clínico es el que les acabo de comentar. La confirmación diagnóstica se hace a través de un raspado de estas lesiones y ahí se hace una PCR para herpes simplex que además le va a diferenciar 1 de 2. La serología honestamente no sirve para nada. Ustedes piensen que el 80% de la población tiene infección herpética, en general labial, y que esas personas tienen serología positiva. Por lo tanto, una serología positiva en un paciente con herpes no me asegura que lo que está ahí abajo es herpes. Por el contrario, si yo tengo una lesión sospechosa de herpes con una PCR negativa, que además tiene serología negativa, bueno, ahí ya puedo decir no es herpes, pero esto es muy raro. Clínicamente, los pacientes a partir del contagio pueden hacer dos tipos de manifestaciones clínicas. Lo primero que les va a pasar es infección primaria, que es la primera vez que tengan herpes, que son ampollas dolorosas, con síntomas muy prolongados y básicamente es muy doloroso. Por ejemplo, esto es bastante frecuente en mujeres jóvenes y muchas veces requieren internación para el manejo de dolor. Una vez que pasa 5, 6, 7 días, estas ampollas retroceden y el virus queda latente en ganglios nerviosos y vuelve a reaparecer tiempo después en forma de recurrencias de herpes con de menor intensidad clínica y tiempo de evolución. De manera que el herpes, concepto importante, no se cura, sino que se controla o se remite. Yo no puedo sacar al herpes de organismo. Esta es una característica del grupo herpes. Lo mismo sucede en varicela. Años después tenemos el zóster.
¿Y cómo tratamos a este paciente? Disponemos en Argentina de 2 drogas, el aciclovir y su prodroga, que es el valaciclovir, que el mecanismo de acción es interrupción de la cadena de ADN de este virus. No importan las dosis, por lo menos para ustedes. Lo importante es saber que el primer episodio suele usar dosis más altas o tiempos más largos y las recurrencias pueden ser tratamientos más cortos. Si el paciente tiene 1, 2, 3 episodios por año, tratamos cada episodio por separado. Si tiene más de 4 o 5, lo cual es bastante malo para la calidad de vida, podemos plantear tratamientos supresivos, que son dosis bajas de aciclovir o valaciclovir durante un tiempo que va entre 6 a 12 meses, evaluando qué pasa con la frecuencia al suspenderlo. Esto se lo conoce, insisto, como tratamiento supresivo. Algunos lo llaman profilaxis. Está mal usado. Profilaxis es cuando yo quiero prevenir una enfermedad por un tratamiento. Acá la enfermedad ya está, porque el virus ya está. Entonces, esto es tratamiento supresivo. Es lo mismo que se van a encontrar con tuberculosis latente. La gente habla de profilaxis. No, es tratamiento de la tuberculosis latente, no profilaxis. ¿Alguna preguntita? Pasamos linforanuloma y herpes. ¿Alguna pregunta de esto? No, por ahora no. Muy bien. Vamos a otra enfermedad. Uy, sí, hay una aparición. Y en la mujer embarazada, es ¿Qué pasa con la embarazada? decir, si es una mujer embarazada que tiene vesículas en el canal del parto, ¿cómo Bien. se trataría? Interesante pregunta. Vamos a desarrollarla un poco. Voy a ir más atrás. ¿Qué pasa con una mujer que tenga herpes antes del parto? Semana 15, si querés. Bueno, aquí el tema. Ustedes recuerden que las drogas, desde el punto de vista de la seguridad de las drogas en embarazo, se clasifican en A, B, C. Las drogas A son aquellas que tienen estudios en animales y humanos que demuestran que no tienen eventos adversos. ¿Cuántas drogas A conocen? ¿Nadie arriesga? Cero, ninguna. No existen drogas A porque no hay ninguna manera ética de hacer un estudio con estas drogas en embarazadas. Las drogas que utilizamos en su mayoría están en la categoría B, es decir, no hay evidencia en estudios con animales de teratogenia, y las veces que se usó con seres humanos en forma observacional no hubo problema. Eso es una droga B. Después siguen las drogas C, donde hay riesgo y no se recomienda su uso. Después las D, donde está contraindicado su uso. El aciclovir es una droga B, es decir, que se podría usar en el embarazo en función de los riesgos y beneficios. O sea que si yo tengo un herpes en una mujer embarazada muy previo al parto, yo podría tratarla. Explicaría a la mujer los riesgos, pero podría tratarla. En general, cuando la mujer hace un herpes en época periparto, una de las cosas que se suele plantear es la cesárea para evitar que el chico no pase por el canal del parto. Son las conductas que tienen los obstetras. No sé si contesta esto tu pregunta. Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, avancemos entonces con la siguiente ETS, que es muy frecuente, muy popular, que son las formas de uretritis o cervicitis, que son producidas en su mayoría por Neisseria gonorrhoeae, esto es uretritis gonocóxicas, pero hay un grupo de lo que se denomina uretritis no gonocóxica, que la producen clamidia, ureaplasma y micoplasma. Y también hay formas mixtas. La presentación clínica va a depender mucho del tipo de paciente. En el hombre, lo más frecuente es la secreción uretral, que es una secreción en general amarillenta o transparente, dependiente si es Neisseria o clamidia, suele ser matinal, mancha la ropa interior, suele tener como antecedente una relación sexual no protegida en las últimas 24 o 48 horas, porque el periodo de incubación es muy corto, y es muy fácil de identificar, el paciente se da cuenta que lo tiene. Con la mujer es un poco más complejo, porque lo que vamos a ver es una cervicitis purulenta, o sea, dependemos de identificar un flujo que a veces en el interrogatorio de una mujer es un poquito más complicado. La mujer puede tener otra manifestación muy interesante y que nos ayuda en el diagnóstico, que es tener disuria con prurito uretral. Esto es por la afectación de la uretra.
El prurito uretral tradicionalmente se ve en mujeres posmenopáusicas por trastornos hormonales, sequedad, etc. De manera que si uno ve a una mujer premenopáusica con prurito uretral, debería sospechar irritación de la uretra y la causa más común es Neisseria. Así que disuria con prurito uretral en pacientes premenopáusicas, ojo, piensen en uretritis. Ojo que si es posmenopáusica, piensen también, porque la señora, porque no tiene más menstruación, no es que no tenga más sexo, así que no se dejen confundir y pensar que todo lo que pasa después de la menopausia es por la menopausia. Y también tenemos formas que dependen de dónde esté localizado el gonococo, o sea, qué tipo de transmisión sexual, mecanismo tuvo. Si fue sexo oral, podemos ver faringitis gonocóxica, estas son faringitis eritematosas, aunque algunas podrían ser supurativas, y también tenemos proctocolitis gonocóxica cuando hubo relaciones anales. Aquí lo que vemos es edema y secreción perianal. En cualquiera de estos cuadros clínicos vamos a tener a la secreción como material para hacer el diagnóstico. El estudio directo tiene que mostrar más de 5 leucocitos, que se vean diplococos gram negativos intracelulares, pero además queremos los cultivos para confirmar tanto Neisseria gonorrea, uroplasma, micoplasma y una PCR para detectar si hay clamidia. No se dejen llevar por la idea que si es purulento es Neisseria, si es transparente es clamidia, porque a veces se confunden, así que siempre hay que pedir todos los estudios, es decir, un bacteriológico y cultivo para Neisseria y una PCR para clamidia, uroplasma, micoplasma o la técnica que el laboratorio tenga. Siempre se buscan todos los gérmenes a la vez. Los mecanismos de infección gonocóxica varían según el paciente y por lo tanto varía la clínica también. Fíjense, cuando hablamos de hombres, el cuadro clínico más frecuente es la uretritis, con una incubación corta, como les decía, mucha respuesta inflamatoria. Bueno, los datos de patogenia, por ahí excedemos un poco, pero quédense con esto de que incubación corta, respuesta inflamatoria y uretritis. En el caso de la mujer, el 50-80% van a ser asintomáticas, la incubación es un poco más larga y hay una habilidad que tiene el gonococo para meterse, hacer invasión intracelular y modificar la respuesta inmune. Y algunas de estas mujeres, por esa infección asintomática, cuando están en periodo postmenstrual o puerperal, por alteración de la permeabilidad del endometrio, facilitan las infecciones ascendentes, con lo cual lo que vamos a tener es lo que vamos a ver después, que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Es decir, mismo germen, distintas manifestaciones en hombres y mujeres. Otra vez tengo que mostrarles estadísticas para decirles que no estoy hablando de una cosa rara, sino algo que van a ver muy seguido en Argentina. Fíjense las tasas de secreción genital purulenta o aquella sin especificar. Hay diferentes definiciones en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Y salvo ese brote del 2019, difícil de explicar, el resto mantiene tasas estables y altas a lo largo de los años para ambas manifestaciones, que es lo mismo, es uretritis. Bien, entonces, si yo tengo un diagnóstico, debo hacer un tratamiento. Si ustedes se ponen a rastrear la historia de los tratamientos, la primera droga que se utilizó fue la penicilina. ¿Cuál es el problema? La penicilina generó mucha resistencia con los años y dejó de usarse. Después aparecieron drogas nuevas como las quinolonas, que en su momento fueron el pilar de tratamiento de la gonocoxia, pero los gérmenes evolucionan, el uso indiscriminado de antibióticos presiona a la resistencia, y acá les estoy mostrando los datos de resistencia en Argentina. Esto no es en el resto del mundo, que es muy parecida, pero siempre es bueno tener datos locales. Fíjense en amarillo arriba, con casi un 83% de resistencia a la ciprofloxacina. En azul tenemos a la penicilina. Miren qué paradójico, hoy en día es más resistente a la ciprofloxacina que la penicilina. Y en el piso de este gráfico van a ver las drogas útiles, que son la cefixima y la ceftriaxona. Es decir, que hemos dejado de utilizar penicilina y quinolonas por la resistencia y estamos utilizando ahora estas drogas. Acá hay un rol que ustedes van a tener en esto, cuando yo les digo que con los estudios
diagnósticos, por más que vean el diplococo gram negativo, lo tienen que cultivar igual. Esto es porque los laboratorios, una vez que cultivan y ven el antibiograma, informan esto a los sistemas de vigilancia y eso permite mantener actualizados los antibióticos más útiles. Por eso ustedes no se van a limitar a diagnosticar y tratar un paciente, sino que van a colaborar con el conocimiento de la epidemiología y la resistencia antimicrobiana. Entonces, sabiendo qué drogas vamos a usar, el tema es cómo las usamos. Aquí no necesitamos esperar los estudios microbiológicos, normalmente los pacientes se los trata con la clínica. El estudio microbiológico es útil para la confirmación y, como les decía antes, para contribuir a los sistemas de vigilancia. Pero no vamos a esperar los resultados, o por ahí ustedes van a trabajar en un medio que no están disponibles laboratorios rápidos. Entonces, el tratamiento habitual hoy en día es de una dosis de una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona, que esto es para gonococo, a la cual se le asocia doxiciclina para que anihile la plasma micoplasma. Monodosis de ceftriaxona, 7 días de doxiciclina. Como alternativas, una forma oral en vez de ceftriaxona, cefixima, también en única dosis, y si no usamos doxiciclina, usamos acitromicina. Aquí podemos hacer una sola dosis. Ustedes me dirán, ¿por qué no uso el esquema alternativo primero? Porque cefixima es un poco menos útil que ceftriaxona y acitromicina es un poco menos útil que doxiciclina. Por lo tanto, privilegiamos los mejores resultados, aunque al paciente le cueste un pinchazo y 7 días de antibióticos. Cuando hablen de infección osteoarticular, van a ver que hay una forma de artritis llamada gonocóxica, que es cuando la paciente, porque esto es más típico de mujeres, ha tenido una infección genital y por estar en etapa postmenstrual o puerperal ha pasado a través de un endometrio más permeable, entró a la sangre y pegó en las articulaciones. Aquí vamos a tener lesiones cutáneas como dermatitis y poliartralgias. Es una enfermedad bastante frecuente y su tratamiento consiste en la combinación de céfalos de tercera y acitromicina, porque también existen formas de artritis reactivas por clamidia. Se las comento acá, lo van a ver en profundidad cuando hablen de infección osteoarticular. ¿Preguntas de uretritis, cervicitis? ¿Ninguna? Bien, avanzamos entonces. Les decía que hay una enfermedad que si uno la mira parece cualquier cosa, es una ETS, pero lo es. Y es la enfermedad pélvica inflamatoria. Esta enfermedad es prerrogativa de las mujeres cis, porque esto consiste en la inflamación del contenido pelviano femenino, esto es aparato reproductor. Su cuadro clínico por el cual la sospechamos es la aparición de dolor pelviano, esto lo tienen todas las mujeres, asociado casi siempre a flujo vaginal y en la mitad de los casos, quizá un poco menos, pueden tener fiebre. Algunas características, cuando uno revisa a los pacientes, las pacientes, tiene que tener en cuenta que cuando uno palpa un abdomen agudo producto de una perforación intestinal, apendicitis, divertículo, cáncer de colon, etc., todos recordarán de semiología que este es un abdomen en tabla, si es un abdomen que uno lo toca se pone tenso, duro, tiene rebote. Bien. El abdomen de estas mujeres no está en tabla ni está duro, porque no tiene irritación pelviana, por no hay perforación, es blando, pero tiene mucha reacción a la descompresión, tiene un rebote positivo monstruoso. Se los conoce popularmente como abdomen agudo blando, ese es el nombre que le pusieron los primeros que hicieron semiología, y es una característica a tener en cuenta cuando palpan abdómenes de estas mujeres. Si a esto le asocian el flujo vaginal y la fiebre, van a tener una buena sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué es lo que sigue? El tacto genital, el dolor, el útero cuando se lo toca, muchas de las que están sentadas aquí me lo podrían confirmar, no duele. Cuando duele es porque está inflamado. Este es el famoso signo de Frenkel y con estas dos cosas, la clínica y este signo de Frenkel positivo, ustedes están casi seguros que están viendo una enfermedad pélvica inflamatoria.
confirman el diagnóstico en una ecografía transvaginal donde van a ver colecciones tubováricas o líquido libre en el Douglas, que termina de armar este cuadro. Con esto ustedes tienen diagnóstico. Aquí hay que pensar que a diferencia de las otras CTS que vimos, no vamos a tener un solo germen, porque la patogenia funciona así. En mujeres postmenstruales o puerperales, por aumento de la permeabilidad endometrial, tanto Neisseria como clamidia tienen capacidad de infección ascendente, pasan a la trompa, pasan al ovario y generan una patología inflamatoria en ambos lugares. Una vez producido esto, se produce una situación que facilita la llegada del resto del tracto genital femenino. Esto es la flora consistente en cocos gram positivos como estreptococo enterococo, a veces estáfilo, bacilos gram negativos aerobios como Escherichia coli, anaerobios como Prevotella, bacteroides, etc., e incluso anaerobios gram positivos como Clostridium. Es decir, un absceso piógeno por muchas bacterias. O sea que acá lo que tenemos es una enfermedad que es una ATS, pero se complica con infección bacteriana. Esta enfermedad tiene varias complicaciones. Una es que si se produce un absceso tubovárico y se rompe, genera una peritonitis pelviana. Y la otra complicación es que por la inflamación de la trompa, una vez que esta inflamación mejora, pueden quedar adherencias que lleven a la esterilidad por falta de migración hacia el ovario. Esto en realidad lo puede dar cualquier infección abdominal, de hecho una apendicitis podría tener este tipo de complicación. Pero aquí es donde hay que tener en cuenta que cuando uno trata a estas pacientes no quiere solo salvarles la vida, sino garantizar su reproductividad. Así que hay que ser muy prolijo en esta situación. ¿Cómo se tratan estas pacientes? Primero que hemos hablado de pacientes hasta ahora, patologías de manejo ambulatorio, con la excepción de la neurosífilis, que requiere internación porque son 10 días de penicilina cada 6 horas, la mayoría de los que hemos visto no se internan. Aquí podríamos internar a estas pacientes si tienen abscesos tubováricos o peritonitis pelviana, porque estas se van a operar, si están embarazadas, porque tenemos que controlar el embarazo los primeros días, o aquellas pacientes que inicialmente se trataron por vía oral porque no tenían criterios de internación, pero han tenido fallos de intolerancia. Y a veces también no estamos seguros de la enfermedad, porque, por ejemplo, el embarazo ectópico va a tener dolor y va a tener una imagen ecográfica de una tumoración a nivel tubovárico, pero no es un absceso. Ante esta duda conviene que esté internada hasta que aclaremos la duda. Digo esto porque ustedes se van a enfrentar cuando trabajen en medicina a una presión notable por altas precoces para hacer internaciones domiciliarias, para bajar los costos de la internación, y esto la verdad que hay que tener mucho cuidado de qué pacientes sí se puede hacer. Una vez que tenemos la decisión del diagnóstico y si lo vamos a tratar en forma internada ambulatoria, viene el uso de antibióticos. Aquí es muy difícil que ustedes tengan alguna vez un cultivo que los ayude, porque para tener ese cultivo deberíamos tener una cirugía, una punción del ovario, que son poco frecuentes si el paciente no tiene una indicación clara quirúrgica. Así que este es un tratamiento empírico. Los tratamientos empíricos, les adelanto, no son el famoso ampliespectro que cree la gente. Es tratar aquellos gérmenes que yo, por mi lectura, experiencia, sé que tienen que estar ahí. ¿Y cómo sé quién tiene que estar en una enfermedad pélvica inflamatoria? Por estudio. Y el estudio me dice que ahí vamos a tener frecuentemente Neisseria, clamidia y los gérmenes del tracto genital inferior, que como yo sé cuáles son porque los estudié, sé qué antibióticos puedo utilizar. Y la decisión es variable, yo les planteo esta que es la más frecuente, una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxone, que va a ser útil para el gonococo, para los bacilos gram negativos aerobios como Escherichia coli. A esto le agrego doxiciclina, que es útil para la clamidia, uroplasma, micoplasma, y además agrego metronidazol, que es útil para los anaerobios gram negativos del tracto genital, con lo cual logré tener cobertura sobre todos estos gérmenes. De ahí en más hay alteraciones que dependen de la alergia del paciente, de la disponibilidad de drogas, hay varios esquemas. Siempre tienen que pensar en qué gérmenes quieren tratar y con qué antibióticos disponen. En el caso de pacientes ambulatorios, esto es que nunca se internaron o que luego de internarse pasaron a la etapa ambulatoria, una opción muy cómoda es cefalosporina tercera generación, que si bien es inyectable,
por su vida media larga se puede hacer una vez por día, así que es bastante cómodo, y el resto, oxycyclinmetronidazol, por vía oral. Tiempo de duración de tratamiento, no es fácil establecerlo, pero la mayoría de los autores recomiendan 15 días. ¿Quiénes se operan? Los que tengan abscesos tubováricos o los que tengan peritonitis pelvianas. Habitualmente son cirugías laparoscópicas, pero a veces cuando la situación es muy compleja se convierten a cirugías a cielo abierto. ¿Alguna pregunta del virus de EPI? ¿Siguen ahí todavía o se fueron? Sí. Perdón, una Estamos acá. consulta. Perdón, una consulta. Sí. Porque tal vez lo dijo y yo no presté atención. ¿Cuándo se usa ahí en la segunda opción en la internación, cuando se le agrega gentamicina? La segunda opción corresponde a pacientes alérgicos. Entonces, no puedo usar céfalos de beta-lactámicos, utilizo clindamicina, que es útil para los anaerobios gram negativos, utilizo gentamicina, que también es útil para los gram positivos y para gonococo, y después oxycyclinmetronidazol, como habíamos aclarado antes. Yo, digamos, mi consejo es que se queden con el primer esquema, que es el más habitual. El resto ya son construcciones que requieren más experiencia. A los efectos de evaluar si un alumno entendió la patología y sabe cómo tratarla, si me contesta la primera línea, estamos bien. Genial, gracias. Bien. ¿Puedo avanzar? Sí. Bien. Esta asquerosidad que ven aquí es el virus del papiloma humano, dando lesiones de tipo verrugosas, lesiones perianales u orales. Esto es muy frecuente de ver, se dice que es la ETS más frecuente, y realmente es un problema porque la complicación de estas verrugas, dependiendo del genotipo que tenga del virus, puede ser incluso el cáncer anogenital. Brevemente, es un virus ADN con 100 tipos identificados por la secuencia genética de la cápside externa L1. Hay 40 que infectan el epitelio de la mucosa y nos detenemos en 4. 2 que son precursores de cáncer cervical, como 16-18, y otros 2 que son precursores de verrugas anogenitales. Después hay mucho más que estos, pero estos son los más cruciales, lo que más uno debería conocer. Un recordatorio de la situación de BPH en Argentina. Tenemos una tasa de mortalidad de 7,7 promedio, pero si miran el cuadro de la derecha, van a ver que algunas provincias, sobre todo el NEA y el NOVA, tienen cifras que duplican al promedio nacional, y que en la Argentina se diagnostican por año 4.500 casos, de los cuales fallecen 2.100. Es decir, que estamos hablando de que en Argentina 2.100 mujeres mueren por año por una enfermedad que es prevenible por vacuna y detectable por un screening precoz. Esta es una enfermedad en la cual tenemos que seguir trabajando para poder controlar esta situación. Estas lesiones son muy fáciles de identificar. Cuando uno ve una verruga no se puede equivocar. Es raro que se necesiten biopsias, a veces se hacen, y en el caso de las mujeres se pueden hacer un control anual, que es el famoso PAP, que hoy ha sido reemplazado por el DNA. El tratamiento consiste, dependiendo del tamaño y la localización de las lesiones, el uso de tratamientos locales como podofilina, enquimotre, cloracético, o cirugías, crioterapia, láser, etc. Y la prevención de esto se hace a través de la vacuna. Entonces, fíjense que es una enfermedad fácil de identificar porque es clínica, con alto impacto en mortalidad en la Argentina, que también tiene otra forma de identificar lo que es el tamizaje periódico y que tiene una vacuna. Por lo tanto, deberíamos estar en condiciones de disminuir la mortalidad por cáncer anogenital porque tenemos todas las herramientas posibles: detección y prevención. El tema es cómo lo hacemos, qué coberturas tenemos para poder resolver este problema en Argentina. Hay un tema que también es motivo de consulta frecuente, y este suele ser de las guardias nocturnas, con lo cual olvídense de los especialistas en ETS, acá les va a tocar a ustedes, que son las situaciones en las cuales hay un aumento de riesgo de la transmisión sexual. Describimos dos situaciones: una lamentable, que es el abuso sexual, y otra prevenible, que es el sexo no protegido, con la famosa rotura de preservativo, podríamos decir entre comillas, pero bueno, es lo que cuenta mucha gente.
Cuando hay una situación de este tipo, los riesgos son que la fuente esté enferma y que aquella persona que haya sufrido este tipo de situación pueda desarrollar infección por VIH, sífilis, neisseria, hepatitis B o tricomonas. Por lo tanto, en estas personas uno debe tener una conducta preventiva que paso a contarles cuál es. Primero hay que evaluar el tipo de exposición que ha tenido porque varía el riesgo de infección. Por ejemplo, si la exposición fue vaginal, hablemos en términos de VIH, ahí la tasa de infección es 0,7%, si fue anal u oral, esta va a bajar al 0,5, 0,6%, ustedes dirán, no es mucho, pero es bastante. Si es traumática, la sube porque hay contacto con sangre también. Hay que hacer un examen ginecológico, en el caso de haber sido una mujer, obviamente, con tomas de muestra, para hacer estudios de cultivo. Hay que identificar a la fuente si fuera posible, a veces es fácil, a veces no, y hay que ver si la persona que sufrió este episodio ya ha sido vacunada previamente contra hepatitis B. En la persona que sufrió el episodio vamos a hacer una serie de estudios. Vamos a hacer un VIH. ¿Por qué un VIH? Yo espero que sea negativo, pero me va a ser muy útil para compararlo con los posteriores, a ver si no se lo convierte. Pero a veces nos pegamos la sorpresa que quien sufrió el abuso ya tenía VIH, entonces el problema lo tiene quien fue el abusador o abusadora. Si la persona no tenía un diagnóstico, no estaba vacunada, previamente para hepatitis B, le vamos a pedir evidencia de hepatitis B previa, superficie y core. Si estaba vacunada previamente, queremos saber si respondió a la vacuna, entonces pedimos un anti-S, o sea, un antiantígeno de superficie. Y también pedimos VDRL y hepatitis C por la misma razón que pedíamos VIH. Si logramos encontrar a la fuente, y podemos, a esa fuente hay que hacerle VIH, VDRL y hepatitis B, saber si era potencialmente infectante. Pero insisto, la fuente es lo que habitualmente no logramos tener, salvo que se presente espontáneamente o que tenga buena relación con la persona afectada. ¿Y qué hacemos con la persona afectada? Bueno, tenemos que hacer prevención de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Entonces le aplicamos una dosis de ceftriaxona o cefixime más acitromicina más metronidazol. Estamos previniendo el desarrollo de infecciones por treponema, neisseria, clamidia micoplasma o tricomonas. También nos aseguramos que tenga hepatitis B. Si estaba vacunada, ningún problema. Si no estaba vacunada, la vacunamos o le damos las dosis que falta. Y si la fuente es positiva o es de un alto riesgo, por ejemplo, es una fuente desconocida porque fue un abuso, hacemos el esquema de prevención de hepatitis B, que es gamma-globulina antihepatitis B, eso quiere decir HBIC, más la vacuna. Con respecto a VIH, lo que hacemos es lo que se conoce como profilaxis post-exposición, que consiste en el uso de 3 drogas, este es un ejemplo, pueden ser otras, durante un periodo de 28 días, porque el HIV tiene una ventana de 2 a 4 días entre contacto con mucosa y de replicación a nivel linfático, donde yo puedo hacer una medicación y los estudios demuestran que disminuye la posibilidad de infección un 80%. Es un método realmente muy útil. Estas personas deben ser controladas en las próximas semanas y meses para asegurarse que no se lo convierten, o sea que le vamos a hacer posteriormente HIV, VDRL y hepatitis B si fuera necesario para estar seguros que no se lo convirtieron y a los 6 meses ya las dejamos tranquilas. Y el aspecto final que quiero comentar es que ustedes no solo se van a tener que ocupar de la persona con la sospecha de ETS, sino de los contactos y de otras enfermedades. Entonces, una persona que los consulta por sífilis, les dice, bueno, tuvo una relación con la cual se contagió sífilis, ¿por qué no se habrá contagiado las otras cosas? Entonces la estudian para VIH, hepatitis B, A y C, y así para cualquiera. Pero además tienen un problema, porque esta persona se contagió de otra, y esta otra, si tenía la enfermedad hay que tratarla, y si no la tenía, podría haberse contagiado de su paciente. Entonces hay que identificar a los contactos. Si estos contactos, por ejemplo, en sífilis,
demuestran haber tenido un contacto con nuestro paciente dentro de los 90 días previos, o sea, periodo de incubación, no vamos a estudiarlos, directamente les vamos a dar un tratamiento porque podemos correr el riesgo que la BDRL aún no haya positivizado. En cambio, si estas personas que las identificamos ya pasaron más de 90 días del último contacto sexual, las vamos a estudiar, si son positivas las tratamos, si son negativas zafaron. Y para el caso de infecciones por gonococo o clamidia, o sea, uretritis o EPI, buscamos a todos los contactos dentro de los 60 días y le hacemos el mismo tratamiento que a nuestro paciente. Por ejemplo, ceftriaxona, doxiciclina o acitromicina. De esta manera estamos rompiendo la cadena de transmisión. Si no hacemos esto, estamos dejando que estas enfermedades se perpetúen y esto es un verdadero problema. En conclusión, recuerden que las ETS son un motivo de consulta frecuente en Argentina. Ustedes van a ver ETS. El diagnóstico y tratamiento es importante para permitir control y evitar su diseminación. No pierdan el tiempo. Busquen a los contactos y trátenlos, porque si no esto va a seguir persistiendo. Así que bienvenidos a la era de las ETS. Ustedes son el pilar para la detección y tratamiento precoz de estos pacientes. Y para el final les dejo de dónde se va a estudiar todo esto. Yo les recomiendo 3 bibliografías. Ustedes van a ir a hablar mucho en esta cursada del Centro de Control de Enfermedades